Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico. Durante años, mi esposo Carlos y yo habíamos construido lo que creíamos era una relación sólida y estable. Teníamos una bonita casa en un tranquilo vecindario, trabajos estables y una rutina que, aunque predecible, nos daba seguridad. O al menos eso pensaba yo. Recuerdo claramente el día en que todo comenzó a cambiar. Era un sábado por la mañana y estaba regando las plantas del jardín delantero cuando un camión de mudanzas se detuvo frente a la casa vecina. Hacía meses que estaba desocupada y me alegré de que por fin tuviéramos nuevos vecinos. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Alto, de cabello oscuro y ojos verdes penetrantes, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Se acercó a la valla que separaba nuestras propiedades y se presentó. «Hola, soy Javier, acabo de mudarme», dijo extendiendo su mano. «Bienvenido», respondí, sintiendo un cosquilleo inexplicable al estrechar su mano. «Soy Elena, mi esposo Carlos, y yo vivimos aquí desde hace 5 años». Conversamos unos minutos más, ofreciéndome a ayudarlo si necesitaba cualquier cosa. Cuando regresé a casa, me sorprendí pensando en lo agradable que había sido ese breve encuentro. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Carlos y yo seguíamos nuestra rutina habitual. Desayunos apresurados, largas jornadas de trabajo, cenas frente al televisor y conversaciones cada vez más escasas. No me había dado cuenta hasta qué punto nos habíamos distanciado emocionalmente. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, me encontré con Javier en la acera. Se ofreció a ayudarme con las bolsas y, sin pensarlo demasiado, acepté. Mientras caminábamos hacia mi casa, charlamos animadamente sobre nuestros trabajos y aficiones. Me sorprendí al descubrir cuánto teníamos en común. Ambos amábamos la fotografía, disfrutábamos de largas caminatas en la naturaleza y compartíamos un gusto por la cocina italiana. «Deberíamos organizar una cena algún día», sugirió Javier con una sonrisa cómplice. «Podría preparar mi famosa pasta al pesto». «Suena genial», respondí, sintiendo una mezcla de emoción y culpabilidad por lo mucho que me agradaba la idea. A partir de ese momento, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. A veces nos cruzábamos cuando salíamos a correr por las mañanas. Otras veces coincidíamos en el supermercado del barrio. Cada conversación con Javier me hacía sentir más viva, más escuchada. Era como si despertara una parte de mí que había estado dormida durante mucho tiempo. Una noche, mientras cenaba con Carlos, intenté compartir mi entusiasmo por una exposición de fotografía que había descubierto gracias a Javier. «Cariño, ¿qué te parece si este fin de semana vamos a ver esa exposición?», sugerí esperanzada. Carlos apenas levantó la vista de su teléfono. «Este fin de semana tengo que terminar un informe para el lunes. Tal vez en otra ocasión», respondió distraídamente. Sentí una punzada de decepción. No era la primera vez que Carlos rechazaba mis propuestas, pero esta vez dolió más de lo habitual. Me di cuenta de cuánto echaba, de menos compartir momentos especiales con mi esposo. Los días pasaban y cada vez me sentía más atraída por Javier. Su presencia iluminaba mis días, sus mensajes me hacían sonreír y nuestras conversaciones se volvían cada vez más profundas y personales. Intentaba convencerme de que solo éramos buenos amigos, pero en el fondo sabía que algo más estaba creciendo entre nosotros. Una tarde lluviosa, mientras Carlos estaba en un viaje de negocios, Javier me invitó a tomar un café en su casa. Dudé por un momento, consciente de que estar a solas con él podría ser peligroso, pero la tentación fue más fuerte y acepté. Su casa era acogedora y llena de detalles que reflejaban su personalidad. Fotografías enmarcadas adornaban las paredes, libros de arte se apilaban en las estanterías, y el aroma a café recién hecho inundaba el ambiente. Nos sentamos en el sofá, tazas humeantes en mano, y comenzamos a charlar. La conversación fluyó con naturalidad, pasando de temas triviales a cuestiones más profundas. Javier me contó sobre su divorcio,
el dolor que había experimentado y cómo había aprendido a redescubrirse a sí mismo. Yo, por mi parte, le hablé de mis sueños postergados, de cómo la rutina había ido apagando poco a poco mi pasión por la vida Elena, dijo Javier mirándome intensamente. Eres una mujer increíble. Mereces ser feliz, perseguir tus sueños. Sus palabras me conmovieron profundamente. Hacía tanto tiempo que nadie me hacía sentir así de especial, de valorada. Sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Javier se acercó y, con delicadeza, las secó con sus dedos. El tiempo pareció detenerse. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración. La tensión era palpable, cargada de deseo contenido. Sabía que debía irme, que lo correcto era mantener la distancia, pero mi cuerpo no respondía. Fue Javier quien dio el primer paso. Sus labios rozaron los míos, con suavidad, como pidiendo permiso. Por un instante, todos mis principios, mis votos matrimoniales, mi lealtad hacia Carlos se desvanecieron. Respondí al beso con una pasión que creía olvidada. Lo que siguió fue una explosión de emociones y sensaciones. Nuestras manos exploraban ávidamente, nuestros cuerpos se fundían en un abrazo ardiente. Cada caricia, cada suspiro, cada gemido era una mezcla de placer y culpa. En ese momento, nada más importaba que la conexión que estábamos compartiendo. Horas después, mientras me vestía en silencio, la realidad de lo que había hecho me golpeó con fuerza. Había traicionado a Carlos, había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. La culpa y la vergüenza se mezclaban con la excitación y el deseo que aún sentía por Javier. Elena, susurró Javier abrazándome por detrás. Sé que esto es complicado, pero lo que siento por ti es real. Me giré para mirarlo, con lágrimas en los ojos. Javier, yo no sé qué hacer, necesito tiempo para pensar. Salí de su casa sintiendo que mi mundo se había puesto patas arriba. ¿Cómo iba a mirar a Carlos a los ojos? ¿Cómo iba a seguir con mi vida sabiendo que había sido infiel? Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Carlos me besaba o me abrazaba, sentía como si 1000 agujas se clavaran en mi corazón. Intentaba actuar con normalidad, pero mi comportamiento era errático y distante. Carlos comenzó a notar que algo no andaba bien. ¿Estás bien, cariño?, me preguntaba con frecuencia. Te noto diferente. Yo siempre encontraba alguna excusa. Estrés en el trabajo, cansancio, un resfriado que no terminaba de curarse. Pero en el fondo, sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Mientras tanto, mis encuentros con Javier continuaban. Aunque me prometía a mí misma que cada vez sería la última, siempre volvía a caer en sus brazos. Era como si hubiera descubierto una droga de la que no podía desprenderme. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Una tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo, Javier vino a mi casa. Estábamos en la cocina, besándonos apasionadamente, cuando escuchamos el sonido de una llave en la cerradura. El pánico se apoderó de mí. Carlos había vuelto temprano del trabajo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Carlos entró en la cocina y se quedó paralizado al vernos. Su rostro pasó de la sorpresa al dolor y luego a la ira en cuestión de instantes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos, yo, intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Cómo pudiste?, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Javier intentó intervenir, pero Carlos lo detuvo con un gesto. Tú ni siquiera hables, sal de mi casa ahora mismo. Una vez que Javier se fue, Carlos y yo nos enfrentamos a la dolorosa tarea de desentrañar lo que había sucedido. Las lágrimas fluían libremente, mientras yo intentaba explicar mis sentimientos, mi confusión, mi arrepentimiento. Carlos escuchaba en silencio, su rostro una máscara de dolor y decepción. Necesito tiempo, dijo finalmente.
No puedo estar aquí contigo ahora mismo. Esa noche, Carlos se fue a dormir a casa de su hermano. Me quedé sola, enfrentando las consecuencias de mis actos. La culpa me consumía, pero al mismo tiempo, no podía negar los sentimientos que había desarrollado por Javier. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos y yo tuvimos largas y dolorosas conversaciones. Hablamos de nuestros problemas, de cómo nos habíamos distanciado, de los sueños que habíamos dejado atrás. Fue como si la traición hubiera abierto una caja de Pandora, liberando todos los problemas que habíamos estado ignorando durante años. Javier, por su parte, respetó mi petición de espacio, aunque me enviaba mensajes ocasionales para saber cómo estaba. Entendió que necesitaba tiempo para aclarar mis sentimientos y decidir qué quería hacer con mi vida. Fue un periodo de intensa introspección. Me di cuenta de cuánto había cambiado, de cómo mis necesidades y deseos habían evolucionado a lo largo de los años. ¿Realmente quería salvar mi matrimonio? ¿O estaba lista para empezar una nueva vida, posiblemente con Javier? Carlos, por su parte, también estaba haciendo su propio proceso. Después del shock inicial y la ira, comenzó a reflexionar sobre su papel en el deterioro de nuestra relación. Reconoció que se había vuelto distante, que había dado por sentado nuestro amor. Elena, me dijo una noche, sé que cometiste un error, pero yo también tengo mi parte de culpa. Dejé que la rutina apagara nuestra pasión. Te descuidé, nos descuidé. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ver a Carlos, siempre tan seguro y fuerte, mostrando su vulnerabilidad, me hizo darme cuenta de cuánto lo amaba todavía, pero las cosas no eran tan simples. Mis sentimientos por Javier eran reales y poderosos. Él representaba la emoción, la pasión, la posibilidad de una nueva vida. Carlos, en cambio, era mi historia, mi compañero de tantos años, el hombre con quien había construido una vida. Después de semanas de reflexión y largas conversaciones con ambos, llegué a una decisión. No fue fácil, y sabía que, sin importar lo que eligiera, alguien saldría lastimado. Una tarde soleada, me reuní con Javier en el parque donde solíamos correr. Su rostro se iluminó al verme, pero rápidamente notó mi expresión seria. Javier, comencé sintiendo un nudo en la garganta. Lo que vivimos fue hermoso y me ayudó a redescubrirme a mí misma. Pero vas a quedarte con Carlos, ¿verdad? Interrumpió. Suavemente asentí, con lágrimas en los ojos. Lo siento, de verdad lo siento, pero mi historia con Carlos no ha terminado. Quiero intentar reconstruir lo que teníamos, ser la pareja que alguna vez fuimos. Javier guardó silencio por un momento, procesando mis palabras. Finalmente, con una sonrisa triste, dijo: «Lo entiendo, Elena, duele, pero lo entiendo. Espero que encuentres la felicidad que mereces». Nos despedimos con un abrazo, cargado de emociones, gratitud, tristeza, un dejo de lo que podría haber sido. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y pérdida. Esa noche, cuando regresé a casa, Carlos me esperaba. Le conté sobre mi decisión, sobre mi deseo de reconstruir nuestra relación. Su rostro se iluminó con una mezcla de alegría y determinación. «No será fácil», dijo tomando mis manos entre las suyas. «Tendremos que trabajar duro para recuperar la confianza, para volver a enamorarnos». «Lo sé», respondí, «pero creo que vale la pena intentarlo». Los meses siguientes fueron un proceso de sanación y redescubrimiento. Carlos y yo comenzamos terapia de pareja, aprendiendo a comunicarnos mejor, a expresar nuestras necesidades y miedos. Poco a poco, fuimos reconstruyendo nuestra intimidad, tanto emocional como física. Retomamos viejas pasiones que habíamos abandonado. Empezamos a salir en citas, como si fuéramos una pareja nueva. Viajamos, exploramos nuevos lugares juntos. Cada experiencia compartida era un ladrillo más en la reconstrucción de nuestro amor. No fue un camino fácil. Hubo momentos de duda, de miedo,
de recriminaciones. A veces, el recuerdo de mi infidelidad volvía para atormentarnos, pero con cada obstáculo superado, nuestra relación se hacía más fuerte. Un año después de aquella tarde fatídica en la cocina, Carlos me sorprendió con una cena especial en casa. Había cocinado mi plato favorito y decorado el comedor con velas y flores. «Elena», dijo arrodillándose frente a mí, «este año ha sido el más difícil de nuestras vidas, pero también ha sido el año en que más hemos crecido, en que realmente he aprendido a valorarte y a amarte. Quiero renovar nuestros votos. ¿Me harías el honor de casarte conmigo otra vez?». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. Nos abrazamos fuertemente, sintiendo que este nuevo comienzo era aún más valioso que el primero, porque estaba construido sobre la base de pruebas superadas y un amor más maduro y profundo. La ceremonia de renovación de votos fue íntima y emotiva, rodeados solo por nuestros familiares y amigos más cercanos. Carlos y yo nos prometimos amor y fidelidad una vez más. Esta vez, nuestras promesas tenían un peso diferente, nacido de la experiencia y el perdón. Mientras intercambiábamos anillos, miré a los ojos de Carlos y vi en ellos todo, nuestro pasado y nuestro futuro. Vi el dolor que habíamos superado y la felicidad que nos esperaba. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. Tuvimos nuestro primer hijo, una niña preciosa a la que llamamos Sofía. La paternidad nos unió aún más, mostrándonos una nueva faceta del amor que compartíamos. A veces, cuando paseaba por el vecindario, me encontraba pensando en Javier, no con nostalgia o arrepentimiento, sino con una especie de gratitud agridulce. Aunque nuestra historia había sido breve y dolorosa, me había ayudado a darme cuenta de lo que realmente quería en la vida. Un día, mientras empujaba el cochecito de Sofía por el parque, me crucé con Javier. Había pasado tanto tiempo que por un momento no lo reconocí. Estaba de la mano de una mujer y llevaba en brazos a un niño pequeño. Nos detuvimos, sorprendidos por el encuentro. Hubo un momento de tensión, pero luego ambos sonreímos. «Elena», dijo con voz cálida, «¿cómo estás?». «Bien, muy bien», respondí, sintiendo una paz que no esperaba. «¿Y tú?». Me presentó a su esposa y a su hijo. Hablamos brevemente, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. No había incomodidad, solo la sensación de que el pasado era realmente pasado. «Me alegro mucho por ti, Elena», dijo Javier, antes de despedirnos. «Se te ve feliz». «Lo soy», respondí con sinceridad. «Espero que tú también lo seas». Mientras lo veía alejarse con su familia, sentí una profunda sensación de cierre. El capítulo de mi vida que había compartido con Javier estaba definitivamente cerrado, pero había dejado lecciones valiosas. Esa noche, mientras Carlos y yo acostábamos a Sofía, sentí una oleada de amor y gratitud. Miré a mi esposo, el hombre que había estado dispuesto a perdonar y luchar por nuestro amor, y me di cuenta de cuán afortunada era. «Te amo», susurré, abrazándolo con fuerza, «y yo a ti», respondió, besando mi frente, «siempre». En ese momento, rodeada por el calor de mi familia, comprendí que el verdadero amor no es perfecto ni libre de problemas. Es un trabajo constante, una elección diaria de perdonar, crecer y amar a pesar de las dificultades. Mi aventura con Javier había sido una sacudida, un despertar que nos obligó a Carlos y a mí a enfrentar nuestros problemas y redescubrir nuestro amor. Aunque el camino había sido doloroso, nos había llevado a un lugar mejor, más fuerte y más auténtico. Mientras me dormía esa noche, abrazada a Carlos y con el suave sonido de la respiración de Sofía en el monitor de bebé, me sentí en paz. Había cometido errores, había causado dolor, pero también había aprendido, crecido y, finalmente, encontrado mi camino de vuelta al amor verdadero. La vida no siempre es fácil o directa. A veces tomamos desvíos, nos perdemos un poco,
Pero si tenemos el coraje de enfrentar nuestros errores, de luchar por lo que realmente importa, podemos encontrar una felicidad más profunda y significativa de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, cerré los ojos, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que tenía el amor y la fuerza para superarlo. Mi historia de infidelidad y redención había llegado a su fin, pero mi historia de amor, la verdadera, la que importaba, continuaba escribiéndose cada día y no podía esperar para ver qué nuevas páginas nos depararía el destino